Bienvenidos amigos y hermanos a este espacio que se titula ¿Qué dice la Biblia? Queríamos compartir con ustedes hoy la segunda parte de un tiempo que compartimos justamente hablando de las redes sociales. En esa instancia nosotros vimos qué son las redes sociales, a qué responden, para qué sirven y también estuvimos compartiendo, ¿no? Meditando en la palabra de Dios acerca de que al ser las redes sociales una forma de comunicarse, los seres humanos, una forma de comunicación además que va en aumento, que le interesa a las personas que vivimos en el siglo XXI, cuán cuidadosos debíamos ser en lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Estuvimos compartiendo algunos consejos de la palabra de Dios acerca de ser prudentes y precavidos a la hora de compartir en las redes sociales mensajes y antes pensar, buscar la sabiduría de Dios. En esta instancia, en esta oportunidad, vamos a estar hablando de otro aspecto vinculado a las redes sociales. Ustedes saben que cada vez más se estudia el cerebro humano y la neurociencia investiga, ¿no?, el efecto que tienen las redes sociales sobre nuestro cerebro. Y bueno, gracias al avance de la tecnología, hoy se puede saber cómo funciona el cerebro, ¿no?, en personas vivas en el mismo momento que, por ejemplo, se están exponiendo al uso de las redes sociales. Y en ese sentido, los investigadores dicen que hay efectos, ¿no?, de las redes sociales sobre nuestro cerebro. Es decir, que las redes sociales ejercen un poder sobre nuestro cerebro. Algunos efectos son negativos y otros efectos son positivos. Si habláramos de lo perjudicial e hiciéramos un resumen, diríamos que las redes sociales y el uso, ¿no?, de las redes sociales podría estar reduciendo nuestro autocontrol y aumentando, ¿no?, actos negativos que podemos llegar a hacer por impulso, ¿no? Y también se ha visto que las redes sociales y ese alcance, ese poder que tienen negativo, podría también estarnos haciendo más influenciables por la presión de los grupos, ¿no? Dañar nuestra autoestima, hacernos sentir solos, frustrados, porque, por ejemplo, empezamos a compararnos con los demás. Ahora, también tienen ciertas bondades las redes sociales, por supuesto. El poder de las redes sociales sobre el cerebro también es positivo, en el sentido de que, por ejemplo, abre nuestra mente al conocimiento, a procurar, por ejemplo, si estamos en dificultades, muchas veces apoyo, a ampliar nuestro entorno social y cultural. Y eso es algo, por supuesto, positivo, es algo bueno. Ahora, cada uno de nosotros que está escuchando esta pequeña charla tendrá que pensar, ¿no? ¿Cuánto poder están ejerciendo las redes sociales? O los animamos a pensar, como yo lo he hecho, ¿cuánto poder están teniendo las redes sociales sobre mi vida? Los estudiosos, como les decía, analizan que el cerebro va percibiendo de las redes sociales una cantidad de amenazas que hay en ellas y llega un momento que el estrés es tan grande que no sabe cómo manejarlo, es decir, el individuo ya no sabe cómo manejarlo. Se han hecho estudios sobre, por ejemplo, el poder del famoso me gusta en las redes sociales. Entonces se visualiza que se llega incluso hasta un nivel de adicción. Se habla hoy de niveles de adicción a las redes sociales. Porque claro, nuestro cerebro empieza, ¿no?, a conectar ese me gusta con las zonas que ejercen placer, digamos, y que buscan la recompensa, ¿no? Entonces, buscar la recompensa, ese otro clic que me dio un me gusta, a su vez va generando la dependencia y el aumento del estrés. O sea que esto de las redes sociales no es algo tan sencillo ni tan lineal, ¿no? No lo podemos leer como, sí, es un espacio para comunicarnos, para estar en interacción, van mucho más allá de eso. Como les decía, y vamos por supuesto, a repasar los efectos positivos. Hay estudios que dicen que hay
personas que padecen determinadas enfermedades que buscan grupos de apoyo a través de las redes sociales, que no pudiendo salir de su casa, bueno, se sienten contenidos, se sienten apoyados, ¿sí? Se sienten informados, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de aspectos como por ejemplo este, ¿no? Y en estos casos que pueden ser buenas, ¿no? Las redes y que pueden aportarnos. Ahora, la adicción a las redes sociales puede llegar a ser un verdadero problema. Así como cualquier adicción es un verdadero problema para la persona que la padece. Si nosotros buscamos la palabra adicción, se define como el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso, bueno, fisiológica también. O sea que cuando nosotros estamos en una situación de adicción, estamos en una situación de dependencia. Puede ser con las redes, como en este caso, con sustancias. Y qué difícil es para la persona que es adicta salir de esa situación. Porque también se sabe que aunque la persona intente salir de esa situación, fracasa. ¿Por qué? Porque trata de dejar esa adicción a través de su fuerza de voluntad. Y justamente una adicción lo que doblega es nuestra fuerza de voluntad, nuestra voluntad. La adicción nos domina y no podemos por nuestra fuerza de voluntad salir adelante. Se dice que lo más triste es que las personas no pueden parar, ¿no? Aunque se lo propongan, pues la adicción, esto dicen los médicos, hace un puente en el cerebro que desactiva la voluntad. Entonces, frente a eso, la persona está muy frágil, porque lógicamente, ¿cómo logra salir de una adicción si justamente su voluntad está completamente desactivada? Capaz que hay alguien que nos está mirando que es adicto a las redes sociales o que capaz es adicto a alguna sustancia. Entonces, seguramente estarás pasando por un momento difícil, porque esto es un problema realmente. Ahora, te queremos contar qué dice la Biblia acerca de nuestra voluntad y qué dice la Biblia de lo que Dios puede hacer en nuestra voluntad. Te voy a leer algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, la Biblia dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Cuando se nos da esta imagen, ¿no? Se nos muestra claramente cuál es el alcance que podría tener el autocontrol, la fuerza de voluntad sobre lo que hacemos, sobre lo que decidimos y cuál no. Porque dice justamente el proverbio que como una ciudad sin defensa y sin murallas, quien no sabe dominarse, es decir, no tiene forma de protegerse, no tiene forma, ¿no?, de tomar una buena decisión. Más vale ser paciente, dice el libro de Proverbios también, que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Y cuán cierto es esto, no? Porque dice aquí el proverbio, ¿no? Es mejor tener dominio propio, vale más que conquistar una ciudad, que podría ser algo muy tremendo y un logro muy grande, ¿no? En otro contexto, hablando de las conquistas de ciudades, en otro momento histórico. Pero dice la Biblia que el dominio propio es más valioso que esto. Ahora, cuando estamos en una adicción, eso entonces cae. Pero hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza porque, bueno, la ciencia ha avanzado y hay muchas formas de que una persona adicta pueda salir de esa situación. Pero nosotros queremos compartir que hay una obra que no la pueden hacer los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras en tu vida, y no despreciamos la obra que ellos puedan hacer, que es la obra que Dios puede hacer sobre tu vida, que es la obra que Dios puede hacer en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad. Es la obra sobrenatural que puede hacer Dios sobre tu corazón, si estás en una adicción hoy. Cuando nosotros creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que dice la Biblia que Dios envió a este mundo por amor a cada uno de nosotros, Él transforma nuestra vida, transforma nuestro ser y nos potencia. Dice la palabra de Dios que a los que creemos en Él, Dios nos da un espíritu no de timidez ni de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Esa obra sobrenatural que Dios puede hacer sobre ti también tiene que ver con el dominio propio. Tiene que ver con que habitando Dios en tu vida a través del Señor Jesús y de la obra de su Espíritu Santo, puede entonces ayudarte a que tú tengas una voluntad firme, una voluntad que te permita decirle no a la adicción, decirle no a la sustancia, decirle no si estás hoy siendo adicto de las redes sociales. Tal vez digas, pero ¿cómo es esto? No lo puedo creer. Bueno, yo te invito a que puedas probar, ¿no?, la obra que puede hacer Jesús en tu vida. Tenemos muchos testimonios de personas que han llegado a Jesús siendo adictas a las drogas, a cualquier tipo de drogas, por ejemplo, al cigarro, personas que son adictas al consumo, al consumismo, personas que venían y que de su trabajo con su sueldo y lo gastaban todo en el mismo día porque tenían la necesidad de comprar y comprar y comprar compulsivamente. Y Dios las liberó, En cada uno tuvo su proceso, su tiempo, pero Dios las hizo libres, porque la palabra nos enseña que Jesús nos hace libres de toda atadura, de toda opresión y de toda adicción. Jesucristo puede hacer una obra en tu vida y puede pasar a tener el control de tu ser. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es la mejor para nuestras vidas. A veces nosotros con nuestra voluntad metemos la pata, hacemos cosas que después nos llevan a otras peores. Pero la voluntad de Dios para nosotros es perfecta, dice la Biblia. Y cuando venimos a Jesucristo, entonces en nuestro corazón nace el deseo de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, que como les decía es buena, es agradable y perfecta, como enseña la Biblia, la palabra de Dios. Yo te animo a que si estás en alguna adicción, si estás siendo adicto a las redes sociales o de cualquier otro tipo de sustancia o de relación tóxica, pruebes con Jesús, pruebes con el Evangelio de Dios, con esta buena noticia que te compartimos y no te vas a arrepentir. Jesucristo vendrá sobre tu vida y en forma sobrenatural te transformará, te libertará y te dará dominio propio para poder vencer cualquier atadura, cualquier opresión que quiera venir sobre ti o que tú hayas escogido. Dios puede hacerte libre. Que Dios te bendiga y que cada uno de nosotros, los que ya tenemos a Jesús, también podamos ser sabios y que podamos usar, las redes sociales con equilibrio y que ellas no nos dominen a nosotros, sino que nosotros podamos ser sabios e inteligentes con la sabiduría de Dios para escoger cuándo usar la red social, en qué momento, y que eso no nos genere estrés, que eso no nos genere justamente una desviación de lo importante, que es vivir conforme a la voluntad de Dios, en paz con Él y con nuestro prójimo. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.